Chicos, bienvenidos a la lección número 23 de matemáticas. Vamos a ver el día de hoy tablas, histograma, polígono de frecuencias y gráficas de líneas. La estadística es una rama de las matemáticas que se encarga de la recolección de datos, organizándolos en una tabla, representándolos gráficamente y analizando para sacar conclusiones de la población. Para esto, se requiere primero conocer los tipos de frecuencia estadística. Son 4. Vamos a manejar en esta lección 2. Lo que es la frecuencia absoluta, que dice, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico, es decir, es el dato que más se repite. Por otro lado tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta de un determinado valor entre el número total de datos registrados. Posteriormente, después de obtener la frecuencia relativa, se obtiene un porcentaje. Otro concepto de la estadística son las tablas y las gráficas. Bien, vamos a ver en esta lección las tablas de frecuencia, que son una forma de organizar la información. Son las tablas. Una tabla tiene muchas ventajas. En muchas situaciones es necesario trabajar con muchos datos. Ejemplo, los habitantes de un país, el inventario de una gran empresa, datos meteorológicos, etcétera. Vamos a ver en esta lección las tablas de frecuencia absoluta sencillas y las tablas para agrupar datos. Bien, gráficas. Una gráfica se puede emplear, por ejemplo, para ver la fluctuación de la temperatura. En este momento pues estamos viendo que las enfermedades que tenemos, primero lo que nos miden son la temperatura y vemos la variación que existe día a día. Las gráficas tienen dos ejes, X y Y. Es importante observar que la información que proporciona la gráfica sea la misma que la de la tabla. Entender bien los conceptos de tabla, frecuencia absoluta y frecuencia relativa, vamos a aplicar un problema que dice, en una secundaria se registraron las estaturas en metros de los 27 alumnos de un grupo de segundo grado. Recopilar los datos en una tabla de frecuencias. Aquí tenemos todos los datos. Dice que son 27 alumnos, o sea, debe haber 27 alumnos. ¿Qué debemos hacer en una tabla de frecuencias? Bueno, primeramente voy a poner el título, estaturas en metros. Va del valor mínimo al máximo, o sea, del 1.44 a 1.72. Y lo ponemos de menor a mayor. Bien, ya que tenemos esto, ahora sí vamos a calcular la frecuencia absoluta. O sea, vamos a ir registrando cada dato. ¿Cuánto se repite? 1.44 se repite una vez, 1.48 se repite tres veces, 1.51, 1.54 dos y así sucesivamente hasta el 1.72 que es 1. Todo eso debe sumar 27 porque fueron 27 alumnos. Bien, ya que tenemos esto, ahora sí podemos calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es para cada dato. Por ejemplo, para la estatura de 1.44 teníamos una frecuencia absoluta de 1 y lo vamos a dividir entre el total, que son 27. 1 entre 27 nos da 0.037. Para el segundo dato nos da 3 sobre 27 y nos da 0.111.
y así sucesivamente hasta el final. Toda la suma total de la frecuencia relativa nos tiene que dar 1. La cuarta columna, que es de porcentajes, ¿cómo calcular el porcentaje? Ya que tenemos la frecuencia relativa, lo multiplicamos por 100 y nos da primer dato 3.7, el segundo dato nos da 11.1, el tercer dato 3.7, 7.4, 3.7, 7.4, 18.5 y así sucesivamente todos los porcentajes. Nos debe dar un 100%. Una tabla para agrupar datos, como la tabla 2, debemos seguir 4 pasos. El primer paso es la amplitud de la variación. Hay que hallar la diferencia entre los valores, el máximo y el mínimo. En este caso tenemos 1.72 menos 1.44, obtenemos 0.28 metros. Después, el paso número 2, hay que determinar el número de clases. ¿Cómo determinamos el número de clases? N es el número de datos y le sacamos la raíz cuadrada. En este caso es raíz de 27, nos da 5.9. Lo aproximamos al número superior, que viene siendo 6 clases. También a la clase se le llama intervalo. Paso número 3, hay que determinar el tamaño de la clase. Esto es muy fácil. Hay que dividir ya la amplitud de la variación entre el número de clases y en este caso nos da 0.046. Voy a tomar los dos primeros dígitos. Y paso número 4, hay que determinar los límites de la clase. O sea, ya vamos a ir construyendo la tabla. En esta altura nos da desde la 1.44, 1.48, 1.49, 1.53 hasta terminar las 6 clases. Por último, vamos a calcular la frecuencia absoluta. Entonces vamos a ir registrando. Primera fila tiene 4, segunda fila tiene 1, tercera 10, cuarta 4, quinta 5 y sexta 3. ¿Cómo construir una gráfica? Como el histograma. La gráfica esta es semejante a la de las barras, que se utiliza principalmente para agrupar datos. En ella las barras se van a presentar juntas. Entonces lo primero que debemos tener, en el eje X vamos a colocar los intervalos y en el eje Y vamos a colocar el número de personas. Es decir, en este caso que tenemos es de alumnos. Ok, entonces empezamos en el primer intervalo, 1.44 a 1.48 y tenemos 4 alumnos. 1.49 a 1.53 tenemos un alumno. 1.54 a 1.58 tenemos 10. 1.59 a 1.63 tenemos 4. 1.64 a 1.68 tenemos 5. Y 1.69 a 1.73 tenemos 3. ¿Cómo se elabora un polígono de frecuencias? Bueno, para elaborar un polígono de frecuencias vamos a utilizar un histograma de frecuencias. En este caso tenemos el anterior. Ahora lo que vamos a hacer es unir mediante líneas. ¿Sí? Empezamos desde 0 al punto medio de cada barra. Así, la primera barra azul, el punto medio. En la como anaranjada, en medio, la verde en medio, hasta tener el polígono de frecuencias al final. Primeramente tendremos, para realizar un polígono de frecuencias, primero tendríamos que haber realizado un histograma. Por último tenemos las gráficas de líneas. Este es un gráfico que se usan puntos conectados por líneas para mostrar cómo cambia el valor de algo mientras pasa el tiempo o mientras algo pasa. Empezamos en este caso las fluctuaciones de la temperatura desde enero hasta diciembre y vamos viendo que van cambiando de mes en mes.
Esa es la representación de una gráfica de líneas. Vemos que en agosto están las temperaturas muy altas. En diciembre vemos que está bajando y podemos como conclusión, a ver, ¿cuál es la temperatura más baja? Pues la de enero, porque está muy cercana a diciembre. Así concluimos. Importante, ya conocemos ahora cómo registrar los datos en una tabla. Ya podemos registrar datos de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, cómo obtener los porcentajes, cómo hacer un histograma, cómo hacer un polígono de frecuencias y cómo se construye una gráfica de líneas. Ahora sí, ya podemos realizar nuestro trabajo de la lección número 23, que inicia en la página 210.